patria, tierra y libertad. En 1904, el destino de Guatemala era dirigido por el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, quien sería recordado después por la dictadura de los 22 años. El 10 de septiembre de este mismo año en Tacisco del departamento de Santa Rosa, la señora Elena Bermejo y el señor Mariano Arévalo tendrían la dicha de traer al mundo a un robusto bebé de ojos azules que lo llamarían Juan José Arévalo Bermejo, quien años más tarde sería recordado como el mejor presidente que haya tenido Guatemala. Las migraciones de Juan José y su familia entre Tacisco, Chiquimula y la ciudad capital fueron muy frecuentes y causadas por diversas razones. Es por eso que el alumno Arévalo tuvo que realizar sus estudios en diferentes establecimientos educativos, siendo así que en el año de 1922 recibe el título de maestro en la Escuela Central para Varones. El joven Arévalo, a pesar de ser solamente un estudiante, ya tenía un amplio sentido de la realidad de su país, aunque también de las injusticias que en el mundo ocurrían. Es por eso que junto a Luis Martínez Montt y Luis Barrera Rodríguez fundan la revista Alba. Además, los fundadores de la revista Jeve lo nombran director honorario. Durante 1923 y 1925 ocupó algunos cargos docentes en diversos establecimientos. Aún contando con solo 21 años de edad, Juan José escribió su primer libro, Método Nacional, para aprender simultáneamente dibujo, escritura y lectura. Este libro nace de su tesis de maestro y es aprobado por el Ministerio de Educación para ser utilizado en todos los establecimientos educativos de la República. En 1926, ya teniendo el título de maestro, recibe el grado de bachiller en Ciencias y Letras. En ese mismo año, por parte del gobierno de Lázaro Chacón, le otorgan una beca para estudiar en la Universidad de Plata, Argentina, país donde conociera a la dama Elisa Martínez, a quien en 1929 la haría su esposa, y donde recibiera 5 años después el título de doctor en Humanidades. Obviamente, fuerte inspiración para ser el fundador de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 17 de septiembre de 1945. Al fundarse la Facultad de Humanidades, los estudios humanísticos se constituyeron en el centro de la enseñanza superior, con los conocimientos de filosofía, literatura, historia, psicología y pedagogía. Se le comprendió y valorizó más al ser humano. Ya habiendo obtenido tan anhelado título, el doctor Arévalo decide volver a Guatemala, en donde ocupó algunos cargos de menor importancia en el Ministerio de Educación. Para ese entonces ya se encontraba en el poder el dictador Jorge Ubico. A finales de los años 30 viajó de nuevo a la Argentina, donde se desempeñó en la docencia universitaria en las universidades de La Plata, Tucumán, Buenos Aires, Cuyo y Mendoza. Guatemala seguía oprimida por la dictadura del general Jorge Ubico, que fue un eslabón más de una extensa cadena de dictaduras en la historia de Guatemala.
Este asumió la presidencia a través de elecciones manipuladas y por medio de reformas a la Constitución. Prolongó su período presidencial en 2 ocasiones. Se mantuvo en el poder por 14 largos años, de 1931 a 1944. Por medio de las cofradías indígenas, Ubico establecía una posición paternalista con la mayoría de la población campesina del país. Esta población era la principal mano de obra que cosechaba el café en las grandes fincas, propiedad de la oligarquía terrateniente. Cada año los jornaleros eran obligados a emigrar de sus comunidades a las fincas, a cambio de salarios miserables. La oligarquía terrateniente cafetalera concentraba en sus manos el poder económico y político del país. El control militar y policíaco sobre la población eran piezas claves de las dictaduras. El servicio en las milicias locales era obligatorio. El temor y la censura fueron comunes, y la organización sindical era prohibida. Solamente existía un partido político activo, el Partido Liberal Progresista, el cual promovió las sucesivas reelecciones de Ubico. Opositores que conspiraron en su contra fueron encarcelados, torturados y fusilados. El servilismo y la adulación de la figura del dictador era lo acostumbrado. Pero vientos democráticos que soplaban en el mundo, en la lucha contra el totalitarismo nazi y fascista, llegaron a tocar a Guatemala. La juventud alzó su voz y se movilizó. Estudiantes, profesionales universitarios y maestros protagonizaron jornadas cívicas, enfrentando con valentía la represión ubiquista y pidiendo su renuncia. En las calles se celebró cuando éste renunció el 1 de julio de 1944. Al abandonar el poder dejó en su lugar a un triunvirato militar, encabezado por el general Ponce Baides, el cual desplazó a los otros dos, buscando quedarse con la presidencia. Como la alternativa popular y símbolo de deseo libertario de cambio, surgió la figura del doctor Juan José Arévalo, de solamente 40 años. Era destacado educador, filósofo y catedrático universitario. Después de varios años de trabajo en las universidades argentinas, retornó a Guatemala como candidato presidencial. El general Ponce Baides desató feroz persecución contra la oposición política, obsesionado con el poder. La respuesta contundente se dio el 20 de octubre de 1944. Un levantamiento militar y civil con participación de estudiantes y obreros echó por tierra sus absurdas ambiciones. La caída de Ubico no significó la liquidación de los restos totales del régimen, pero habían caído las principales bases del poder. Además, el pueblo se dio cuenta de que la dictadura no era inconmovible. Por lo que más se luchaba era por la libertad. Libertad de organización, libertad de expresión de las ideas, libre locomoción. Guatemala había estado 14 años arrojada, encerrada dentro de las 4 paredes de sus fronteras, sin tener acceso al desarrollo de la legislación social, del seguro social, menos de la reforma agraria. Los partidos políticos se comenzaron a formar a través de la participación fundamentalmente de estudiantes universitarios y profesionales jóvenes. 2 de los más representativos de los partidos políticos que en ese tiempo se formaron fueron el Frente Popular Libertador, que siempre fue llamado el Partido de los Estudiantes Universitarios, y Renovación Nacional, que fue llamado el Partido de los Maestros, porque efectivamente fue dentro del seno de Renovación Nacional de donde de uno de sus miembros, el licenciado Juan José Orozco Posada, nació pronto la idea de llamar a Arévalo como candidato a la presidencia cuando se convocara a elecciones. Arévalo finalmente llegó a Guatemala en septiembre. Fue un recibimiento apoteótico. Todos los diarios destacaron la forma en que el pueblo se había volcado a las calles a recibir al candidato popular, el doctor Juan José Arévalo.
Después del derrocamiento de Ponce Baides, la Junta Revolucionaria de Gobierno, integrada por el capitán Jacobo Arbenz Guzmán, el ciudadano Jorge Torriello Garrido y el mayor Francisco Javier Arana, toma el poder. Esta junta reajusta el organismo político y restaura la fe que los guatemaltecos ya habían perdido. Entonces convocan a elecciones generales para elegir a diputados, presidente y constituyentes para redactar una nueva constitución. En las elecciones de diciembre de 1944, Arévalo es electo presidente, con una mayoría del 85% de los votos. Al día siguiente comenzaron ya los ataques contra Arévalo y nunca la prensa, especialmente el imparcial, tuvo una actitud que respondiera a su nombre, de imparcialidad, sino una actitud de ataque sin reconocimiento a los méritos del gobernante y a las realizaciones que se estaban desarrollando. Por supuesto, algunas cosas no pudieron ser negadas, pero jamás hubo por lo menos un apoyo para el desarrollo de la legislación laboral, del régimen de seguridad social, para la política internacional que fue tan maravillosa en aquellos años, ¿no? Yo siempre he sostenido que una de las cosas fundamentales fue ese celo que tenían los políticos de antaño, los políticos de la derecha política, por la actitud intelectual y por la calidad intelectual de Arévalo. Recordemos en este sentido, Arévalo no era solo un doctor en pedagogía y ciencias de la educación, era un autor de obras importantes en el campo pedagógico.